buenos días tenga usted el día de hoy. Reciba un cordial saludo de mi parte y en este espacio tan especial quiero decirle que nuestro principal invitado es Dios. Y quiero decirle también que el día de hoy Él tiene un objetivo concreto con usted. En este día que Él tiene destinado para tratar con usted que ha destinado este tiempo, estos momentos, es importante que usted aparte ese tiempo en quietud y en reposo. Porque de esa manera es como podemos entender y captar ese objetivo que Él tiene con usted. Y me da mucho gusto, en verdad, que así lo haga, que así lo disponga, con un corazón entendido, con un corazón dispuesto, para que no se pierda de lo que ese Dios tan grande y tan poderoso, que en verdad todo lo puede, quiero decirle que Él, el día de hoy, quiere bendecirlo a usted. Razonemos eso con mucho cuidado. Él, el creador del universo, quiere bendecirlo. Y para eso Él, pues, nos indica lo siguiente, para poder lograr ese objetivo que tanto nos gustaría a nosotros y no dudo que a usted también, recibir una bendición del cielo. Mire usted aquí en Isaías, lo invito a que abra la escritura, el libro de Isaías en su capítulo 30, en el versículo 15, leemos lo siguiente. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Un descanso y un reposo. Una quietud y una confianza. Note usted, aquí no hay fuerzas humanas, hay confianza. Porque no es ni con fuerzas, ni armas, ni nada que se le parezca de origen humano. Todo viene de Dios. Él solamente quiere que usted esté en quietud y en reposo. Eso es todo. Dispóngase. Dispóngase y verá usted lo que Dios es capaz de hacer. Que Dios le bendiga mucho. Vamos a tener un momento de alabanza para Él en la misma manera, porque este es un asunto de corazón. Desde allí, hagamos el esfuerzo de tener ese corazón dispuesto, de ese corazón entendido y humilde para captar toda esa grande bendición que en este día especial Él quiere tener ese trato con usted. Empecemos. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugar
venciendo con poder y gran gloria. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria. Murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Pues tú reinas, majestuoso Rey. Pues tú reinas, majestuoso Rey. Señor. Ven, Jesús.
porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos al Señor. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos al Señor.
los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día, yo te exaltaré, yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Rey, eres el Santo de Israel. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día, yo te exaltaré, yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Tú eres el Santo de Israel. Tú eres el Santo, tú eres el Santo, tú eres el Santo de Amén, Dios. Así es, Señor. Tú eres el Santo, Señor. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad, grande majestad
perfecto en santidad. Tuyo son la gloria y el poder. Eres Dios, te amamos y te adoramos. Santo te alabamos, te adoramos. Santo eres, oh Jesús. Santo eres, oh Jesús. Santo eres, santo eres, santo eres, oh Jesús. Así es, Señor, porque eres 3 veces santo. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no darte toda la gloria que mereces, Señor? Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Santo, santo, santo es el Santo,
llena la casa y su voz las puertas estremeció. Y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció. Y su voz las puertas estremeció. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Damos lectura, versículo 17 al 20, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Acompáñeme en una oración, por favor. Tú eres Dios grande y todopoderoso que nos guías en todo momento. Y que sabemos, Señor, que nos alumbrarás en este momento porque necesitamos de tu luz y de tu guianza en estas palabras tan profundas y tan cargadas de sabiduría, donde requiere que nuestro entendimiento y nuestro corazón estén dispuestos en todo momento. Cuánto te agradezco, Señor, que nos hayas dejado esta maravillosa enseñanza en los evangelios. Y danos a nosotros ese entendimiento, esa forma, ese corazón entendido, dispuesto, para que verdaderamente penetre esto a lo profundo de nuestras fibras, Señor, y podamos comprender la importancia de la ley moral de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos hoy. Amén. En la parte 1, la semana anterior, pudimos ver que hay 3 tipos de leyes distintas en la Biblia, puestas las 3 por Dios. Todas estas leyes han sido puestas por Él y, como dijimos, explicamos, tanto la ley ceremonial como la ley judicial, una fue consumada, más que cumplida. Creo que la palabra consumada es más amplia aún que la palabra cumplir. Por lo tanto, podemos decir, ¿verdad?, que esta ley está consumada. Hoy estudiaremos
la ley moral de Dios, y que Dios realmente ha dejado esta ley con unas características verdaderamente únicas, diría yo, únicas. ¿Sí? Analizábamos que esta sociedad del día de hoy, donde nos ha tocado vivir a usted y a mí, es una sociedad perdida, relajada, descuidada, fría, seca, mundana, en busca de deleites, donde no sabe en dónde anclar su sentido de vida. ¿Sí? No está agarrada de una ley estable como el cristiano. Por lo tanto, no hay una guianza y va en una dirección lamentable, errónea. Hablamos también de una cuarta ley derivada, digamos, donde el hombre le ha metido la mano a la ley que está en la Escritura y derivó una serie de reglas y de rutinas, dando como resultante algo impositivo, externalista, que solamente representa una carga para la persona, que lo conduce a un esfuerzo humano inútil para agradar a Dios. Esa cuarta ley no es dada por Dios, ha sido compuesta por los hombres. La ley de los rabinos, la ley de los fariseos, a esa me refiero. El Señor Jesucristo rebasó la ley ceremonial, consumó la ley ceremonial, ¿sí? Siendo Él el protagonista mismo de esa ley, no siendo un cumplidor normal, sino Él con su propia vida, cuerpo y sangre, consumó esa ley ceremonial. Bueno, pues hoy veremos lo relacionado a la ley moral de Dios, que es algo un tanto similar en cuanto al cumplimiento, y estaremos viendo, ¿verdad?, algunas características de suma importancia de esta ley moral de Dios. Hasta aquí, la ley ceremonial, ¿verdad? La ley judicial fue pausada, como dijimos, y la ley ceremonial ha sido consumada y con nosotros se queda. Y digo se queda, al decir se queda es para siempre, ¿sí? La ley moral de Dios, la cual también dijimos es absoluta, absoluta. También esta ley es dada para todos los que están con Dios, ¿sí? Al decir todos los que están con Dios, es extensiva o es aplicable más allá inclusive del género humano. Es cumplida por ángeles inclusive, ¿sí? Hasta allá alcanza esa importancia del cumplimiento de la ley, de la aplicabilidad y continuidad de esta ley. El Salmo 101 dice lo siguiente. Salmo 101, versículo 6. Leemos así. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Hasta ahí leo. Es decir, que esta ley moral de Dios es para todos aquellos que vamos a estar con Él y que estamos en su presencia. Esta ley moral aplica completamente a todos los fieles. Usted como cristiano puede entender perfectamente bien la palabra fidelidad, el valor tan profundo que significa ser fiel completamente a lo que fuere. En este caso estamos hablando de Dios, estamos hablando de su palabra, estamos hablando de sus preceptos, estamos hablando del más alto rango
de valor moral que puede tener una persona en su vida. Y la fidelidad, por lo tanto, juega un papel súper importante en esto. Al grado que dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Y cuál es el objetivo de este versículo? Para que estén conmigo. Para que estén conmigo. ¿Es usted una persona fiel a Dios? ¿Ha comprendido usted cuán importante es serle fiel a Dios? ¿Y cuáles son los elementos que se necesitan para poder ser fiel a Dios? ¿Sí? Bueno, la ley moral de Dios afecta la vida de todo cristiano. Todo cristiano es afectado profundamente, quiero decirle, cuando la persona entra en el conocimiento y práctica y vivencia de la ley moral de Dios mediante su espíritu, mediante su palabra, mediante la asistencia de Dios. Entonces su vida se ve afectada principalmente en 4 áreas enormes. Una de ellas, bueno, pues podemos ver cómo la conducta de la persona es diferente. Una conducta era antes de conocer a Dios y seguir su ley, y otra conducta muy diferente es ahora. Otro sentido completo le ha dado a su vida. Marca la diferencia completa de vivencia de la persona en su conducta. Otra área que afecta son las palabras de la persona, el vocabulario de la persona. ¿Cómo hablaba antes? ¿Qué expresaba antes? ¿Cuáles eran sus conceptos o sus valores de vida? La mundanalidad, el materialismo, la vanagloria, la vanidad, los planes mundanos, los deleites, etcétera, etcétera, el dinero, qué sé yo. Y ahora, él habla de sus planes cambiados, direccionados ahora por Dios, porque Él sigue, ha alineado su voluntad con la ley moral de Dios. Y eso afecta sus palabras. Si su vocabulario se confunde con el de las personas normales en el mundo, su plática, los chistes, no sé, tantas cosas que se pueden encontrar allá afuera, es que la ley moral de Dios está ausente de su corazón. Está ausente. ¿Sí? Otro aspecto importante que vemos cambiado y que vemos fomentado grandemente son los sentimientos de la persona. Esos sentimientos pasan ahora a tener un cambio y una alineación a cómo es Dios. El cristiano genuino tiende y tiene y se esfuerza para adquirir cada vez más ese parecido con Cristo. Ese hacer misericordia, si antes lo hacía, ahora ya lo hace, pero con el corazón. Ya no son las obras muertas, ¿verdad?, que están allí y que quizás en los propios esfuerzos la persona trata de agradar a Dios. No. Ahora es natural, porque viene del corazón. No, no es externo. ¿Sí? Así también los pensamientos. ¿Sí? Todos los pensamientos que antes tenía son distintos a los que ahora tiene. Todo ese conjunto de cambios son afectados, quiero decirle, profundamente por la ley moral de Dios. Esta ley es tan importante que citaremos 4 conceptos de esta ley. Es probable que haya más. Pero bueno, en esta ocasión citaremos estos 4 conceptos importantísimos que los vamos a ir pues derivando cada uno de ellos, analizando. Número 1. La ley moral de Dios es preeminente. Número 2. La ley moral de Dios es permanente. Número 3. La ley moral de Dios es pertinente. Y número 4. La ley moral de Dios tiene
un propósito, nos marca un propósito. Y todo cristiano ha pasado por ahí. ¿Sí? Bien, entonces, regresemos por favor a Mateo 5. Vamos a dar lectura, comenzando en el primer punto de la ley, que es preeminente. ¿Sí? La ley, en lo que llegamos ahí, a Mateo 5, versículo 17, quiero decirle, la palabra preeminente significa que nada la sobrepasa. ¿Sí? Que viene de la mano de Dios, por eso nada la sobrepasa. ¿Sí? Es preeminente. Nada toma su lugar. Su lugar de la ley moral de Dios es superior, superior. No se modifica, no necesita de un congreso que esté editando y revisando y cambiando, actualizando, etcétera, debido a un relativismo moral de sus componentes. No, esa ley es estable, no tiene caducidad, no cambia. No hay que hacerle revisiones. ¿Sí? Observe usted en el versículo 17. Dice, no pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Si el propio Señor Jesucristo, nuestro propio Dios, está viniendo a mostrarnos con su vida propia que se debe de cumplir la ley moral de Dios, cumpliéndola y más allá, consumándola con su propia vida, su sangre, su cuerpo, sus hechos, su poder, su misericordia y tantas otras cosas que nos da a entender la preeminencia de esta ley. Esta ley es preeminente y le voy a dar 3 puntos, 3 incisos. ¿Por qué es preeminente? Mire, la ley moral de Dios es preeminente. Inciso A, porque es escrita por Dios. ¿Sí? Esta ley es escrita por Dios. Le platico algo. Una persona de un oficio X en estos días me decía, mire, es que la Biblia y todas las cosas que hay ahí las escribió un hombre. Así lo dijo un hombre. Y por lo tanto, bueno, pues es un libro que pues es bueno, es bonito. Yo ya lo leí todo. Así me dijo. Le dije, mire, le voy a poner un ejemplo. Suponiendo que usted en su oficio, usted adquiere una experiencia importante, muy importante, descubre muchas cosas buenas que pues tal vez sirvan para muchas personas si las supieran. Y decide usted en un momento dado, pues plasmar todo eso, ¿verdad? Todos esos conocimientos y esa experiencia y todo lo que hay, ¿verdad? Plasmarlo. Entonces sale usted, busca a una persona, la contrata, la entrevista, le pregunta si tiene los requisitos que usted necesita, porque usted definitivamente necesita una persona con ciertos requisitos, ¿verdad? No cualquier persona puede desarrollar el trabajo específico que usted requiera. Bueno, entonces cuando ya usted tiene la persona, usted le dice, siéntese ahí, tome la máquina, le voy a dictar lo siguiente. Y empiece usted a decirle una cosa y otra cosa, un concepto, otro concepto, una ruta, una enseñanza, un método, un procedimiento, etcétera, de su oficio específico. Y al final de cuentas termina usted y le dice usted a esa persona, ya terminamos, bueno, entonces ahora vamos con un editor y se va a publicar lo que yo hice. Y ahí tiene usted un libro, ¿verdad? Yo le pregunto, le dije a esta persona, yo le pregunto, ¿quién escribió ese libro? El que recibió las instrucciones ahí en la computadora y estuvo escribiendo lo que usted dictaba, ¿lo escribió esa persona o lo escribió usted?
Entonces, nada más sonrió, como que comprendió el sentido de las cosas. Nuestro Señor utilizó 40 secretarios, 40, pero claro, cada uno de ellos con requisitos muy importantes, muy importantes. Sí. Luego entonces, la ley moral de Dios es preeminente porque es escrita por Dios. Inciso B, es afirmada por los profetas, afirmada, o sea, los profetas cumplieron la ley de Dios, por supuesto. Los profetas anunciaron la ley de Dios al pueblo y al mundo, por supuesto que sí. Los profetas reiteraron la ley moral de Dios, por supuesto. Ellos a eso vinieron. Un profeta, o sea, siendo que un profeta es la voz de Dios, es la boca de Dios. Eso es en sí un profeta y viene con una obediencia y con un cometido específico para cumplir ese cometido de anunciar o de ser la boca de Dios. Vea usted este ejemplo, me gusta mucho que cómo define o cómo se muestra aquí el ejemplo de un profeta en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, en el versículo 16. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca. Y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Sí? Dios se hace valer de muchas personas. Yo diría miles de personas, quizá mucho más. Miles de personas que pues con sus bocas, con sus lenguas, con sus mentes, con todo su sentido, ellos son los voceros de Dios. Dios habla a través de ellos, ¿sí? Por lo tanto, la ley moral de Dios es afirmada, consolidada por los profetas, ¿sí? E inciso C, muy importante. Esto es lo medular de esta preeminencia de la ley. La ley moral de Dios fue cumplida, fue consumada por el Señor Jesucristo. Sí. Esto es asombroso. Así como la ley ceremonial pudimos ver, ¿verdad? Como, claro, Él la cumplió y la ley moral y la ley judicial, Él las cumplió de manera por demás excelente, ¿verdad? Así podemos ver cómo la ley moral de Dios es consumada y consumada también en la cruz y en todas las acciones diferentes, diversas, de misericordia, de enseñanzas, de milagros, de actitudes, de formas que tuvo el Señor Jesucristo en todo momento. Esa es la estatura perfecta. Ese es el faro que el cristiano observa cada día, porque Él es la consumación del Antiguo Testamento. Quiero decirle que al introducirse la persona del Señor Jesucristo al final del Antiguo Testamento, el mecanismo de la ley ceremonial más la ley moral de Dios dieron a luz una gloriosa vía de salvación, una gloriosa vía de acceso a Dios, libre para todo aquel que quiera, para todo aquel que crea, como dice la Biblia que debe de creer. ¿Sí? Y por supuesto que el Señor Jesucristo cumplió con la ley moral de Dios y cumplió en demasía con ella, la consumó. Podemos ver, podemos encontrar ejemplos muy claros de cómo Él nos enseña ese consumar la ley. Mire usted, ahí en el huerto, cuando estaban llegando esa turba de personas con palos y lazos, no sé,
y lo estaban arrestando. Estaba ahí su enemigo, Judas. Y viene y le da un beso, ¿verdad? Judas, por supuesto que no podemos decir que era su amigo del Señor. Estaba en contra de él. Estaba haciendo lo contrario, lo estaba entregando, era un traidor. Lo estaba vendiendo prácticamente por 80 monedas de plata. Bueno, en ese momento, a mí me viene a la mente la escritura en Juan 15:13. Vayamos a darle lectura. Juan 15, en versículo 13, dice así. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí tenemos al Señor haciendo uso pleno de la ley moral, amando al máximo y diciéndole a su enemigo, inclusive para morir por él, si Judas hubiese entendido y hubiese ido realmente, se hubiese vuelto, él estaba diciéndole, amigo, con un beso entregas a tu maestro. ¿Qué hecho tan enorme? Seguros estamos cómo el Señor Jesucristo en ese momento a su enemigo lo estaba llamando amigo para morir por él. Esto rebasa completamente la ley que los hombres ejercen de manera moral y de manera, digámoslo, buena. Él murió, inclusive, principalmente por sus enemigos. ¿Sí? Principalmente porque vino y todos éramos sus enemigos. Todos estábamos enemistados con él. No había ni uno que estuviera bien con él. Una vez que nos mostró su misericordia, su forma, su amor, su ley, una vez que encendió los reflectores y prendió y ahí dio a entender el sentido correcto de la ley, fue cuando el cristiano cambió completamente su dirección. ¿Sí? Nos llega muy a lo profundo, quiero decirle, muy adentro. Cuando una persona en la antigüedad iba con el corderito, ¿verdad? Decíamos, y derramaba su sangre ahí enfrente de la familia cuando entraban por la puerta. Cada vez que leemos allí en el Antiguo Testamento que ese templo de la antigüedad tenía una puerta por donde entraban con el corderito, inmediatamente el Señor nos redirecciona y nos dice, yo soy la puerta, yo soy la puerta. Y recordamos esa sangre que fue derramada allá, ¿verdad? Por ese corderito para una familia determinada, judía, ¿verdad? Y que esa sangre, pues, tenía el cometido de poner a sus pecados en pausa, por decirlo. ¿Sí? Ahora tenemos ese Cordero de Dios muriendo también por una familia. ¿De cuál familia? La familia donde pertenecemos usted y yo, de los que estamos en la presencia de Dios. Es la familia de Cristo, es la iglesia a la cual usted, si usted está buscando, si usted ha entendido o ha empezado a entender, le ha empezado a brillar ese cometido de que ese Dios tan grande vino a cumplir metiéndose en un cuerpo de hombre y cumpliendo y consumando la ley. Si a usted la ha empezado a brillar, usted puede ser parte de esa familia gloriosa, la familia de Cristo, el cristianismo genuino. Usted, el día de hoy, está invitado a ello. El Señor Jesucristo, déjeme decirle, que tiene todas las puertas a su máximo todavía. Pero debemos ser cuidadosos
y no retrasar esa cita que tiene usted con Él. No retrasarla, no resistirla. Lamentablemente conocemos personas con años de estar escuchando esta palabra, de estar recibiendo estos preceptos que son oro molido, y simplemente no dan el paso. Yo lo invito a que usted hoy dé ese paso. Tome una decisión. Use la puerta. Vea que esa sangre fue derramada para usted. Si usted se acerca a Él 5 veces, el Señor Jesucristo declaró ser Él el tema del Antiguo Testamento completo. 5 veces en la Biblia Él declaró ser el tema. En Hebreos 17, en Lucas 24, 27, en Juan 5, 39, en Mateo 5, 17 y en Lucas 24, 44. En 5 ocasiones dicho por su propia boca, el Señor declaró ser Él el tema central del Antiguo Testamento. Analicemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, Lucas 24, 44. Déjeme darle el contexto brevemente. El Señor Jesucristo ya había pasado por todo el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo ya había tomado un cuerpo. El Señor Jesucristo había descendido y había hecho público su ministerio. Ya miles de personas lo habían escuchado, muchos lo habían rechazado, otros sí lo habían recibido. El Señor Jesucristo ya se había subido a la cruz y había entregado su vida. Ya había declarado, consumado es. Había sido enterrado y había sido resucitado. Y ahora lo tenemos acá, declarando esto. Versículo 44. Les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yo quisiera que usted pensara por un momento esta escena. Que pudiéramos estar en los zapatos de uno de los apóstoles allí y tener enfrente una persona que en sus ojos había sido traspasada 3 días antes y que ahora lo tenían ahí de pie, hablando, mostrándoles. En otra ocasión, se comió un pescado enfrente de ellos para mostrarles que era de carne y hueso, que su persona era real. Y lo primero que les está declarando, estas son las palabras que les hablé. Vine a cumplir. Mira, estando aún con vosotros, era necesario que se cumpliese. Yo le pregunto, ¿para quién era necesario que se cumpliese? O sea, ¿para quién era necesario que Él viniera e hiciese semejante obra de la cruz? ¿Para Él era necesario? Piense usted. ¿Era necesario para Él? ¿Era necesario para los ángeles? ¿Era necesario para el Padre? ¿Era necesario para el Espíritu Santo? Era necesario para usted, para nosotros. Era necesario. Y fue consumado. Y cumplió la ley. Sí. Y al decir la ley y los profetas y la ley de Moisés, se está refiriendo a toda la escritura. Sí. Era necesario. 5 veces lo declaró. Sí. Jesucristo es la consumación del Antiguo Testamento entero. Él le inyectó vida a la ley, ¿sí? Él está por todo el Antiguo Testamento. En Génesis, Él es la simiente de la mujer, ¿recuerda? En Éxodo, Él es el Cordero de la Pascua. En Levítico, Él es el gran sumo sacerdote.
En Números, Él es la columna de fuego, librándolos de Faraón. En Deuteronomio, Él es el profeta. En Josué, Él es el capitán del ejército de salvación. En Jueces, Él es el juez de toda la tierra, dador de la ley. En Ruth, Él es el pariente redentor. En Samuel, Él es el profeta confiable. En Reyes y Crónicas, Él es el rey gobernante. En Esdras, el escriba fiel. En Nehemías, Él es el reconstructor. Él es el Dios de la restauración que hoy los cristianos conocemos. En Esther, Él es el Mardoqueo, defensor del pueblo. En Job, sabemos que nuestro Redentor vive. En los Salmos, Él es nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés, Él es la sabiduría. En Cantares, Él es el novio anhelado por la iglesia, su futura esposa. Sí. En Isaías, Él es el príncipe de paz. En Jeremías, Él es nuestro alfarero. En Ezequiel, Él es el rostro de las cuatro caras. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno ardiente. En Oseas, Él es el marido eterno. En Joel, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. En Amós, Él es el que lleva la carga. En Jonás, Él es el gran primer misionero al extranjero. En Miqueas, Él es el mensajero de pies hermosos. En Zacarías, Él es el que afirmará sus plantas en aquel día en el monte de los olivos. Y en Malaquías, Él es el sol de justicia que nace en los corazones de los hombres. El sol de justicia. Todo el Antiguo Testamento, completito, todo, Él es el protagonista. Él es el centro. Él es el objetivo. Él es el consumador. Sí. Él es el tema de todo. Es como, quizás el ejemplo ayude un poco, es como cuando usted le compra un cuaderno a un hijo, no sé, a alguien, un cuaderno para pintar. Y ve usted el cuaderno, lo ojea y bueno, ve usted las imágenes allí están trazadas, ¿verdad? Y tienen un contenido, pero pues están en blanco y negro. Se ve una simplicidad, solamente rasgos, trazos, pero no se nota un sentido agradable. Pero después viene una personita y lo pinta y lo pinta y lo pinta y van tomando forma las imágenes y color. Que los arbolitos o los pajaritos o no sé, una montaña, un río, el agua, etcétera, las flores. Y de pronto toma forma eso, toma sentido de vida y se vuelve agradable. Más o menos eso es lo que hizo el Señor Jesucristo con la ley en un cristiano. No, no la vino a anular, no la vino a abrogar, no la vino a quebrar, no la vino a quitar. Le vino a dar color, le vino a dar vida para que el cristiano, bien equipado con el Espíritu Santo, la cumple de manera deleitosa, quiero decirle. Deleitosa, porque es un placer saber que le agrada a usted a Dios, o que la persona se está esforzando por agradar a Dios, pero esforzándose en Él, en Él. Bien, ahora el punto 2, eso fue la preeminencia de la ley moral de Dios. Punto 2, la ley moral de Dios es permanente, es permanente. Versículo 18, vamos de nuevo a Mateo, por favor. En el versículo 18 nos dice claramente, porque de cierto os digo
que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? No pasará. El Señor Jesucristo la cumplió y la seguirá cumpliendo, y así todos los que estemos con Él en su presencia, todos, y así su segunda venida en ese periodo maravilloso que es el milenio, la ley brillará en su plenitud y será ese gran mástil de referencia, único, universal, total, completo. Sí, es permanente. La ley moral de Dios, punto 3, es pertinente. Versículo 19, ahí en Mateo 5, leemos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga, los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Sí. Esta ley es pertinente porque debe de ser cumplida, porque es continua, aún en sus partes más pequeñas, debe de ser cumplida. Pero es cumplida también porque está, o sea, cumplida por el cristiano. Pero ¿por qué el cristiano la tiene sembrada en su corazón? No tiene nada que ver con externalismos. Por supuesto, produce en lo externo cosas obvias, como dijimos, en la conducta, en las palabras. Eso se ve, eso lo podemos ver en un cristiano. Hasta inclusive cómo externa a veces sus pensamientos, cómo es su plática de un cristiano. Ahí se ve en lo externo, pero porque está sembrada en lo interno. Y de allá emerge, de allá viene, y no al revés. ¿Sí? Es pertinente. Y punto 4, la ley moral de Dios tiene un propósito. Vamos al versículo 20, por favor. Aquí no dice exactamente que tiene un propósito, pero sí lo implica. Veamos. Porque les digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Es decir, pues el propósito es que la cumplas para que entres al reino de los cielos. Porque si no la cumples, porque si tu estándar que él está poniendo aquí no fuese mayor que de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Pero ese propósito va muy amarrado con este mismo que enseguida les voy a decir. Nos está diciendo primeramente que tenemos que tener un estándar muy mejor que el de los fariseos y escribas. Ese es el estándar de un cristiano. Debe superar el estándar que tiene un fariseo y un escriba, siendo que un fariseo es la máxima expresión de la fuerza del hombre por agradar a Dios. Es decir, un fariseo es aquel que se esfuerza con todo y que dedica su vida y analiza y escudriña y actúa inclusive conforme a una ruta, pero que se ha trazado él mismo. Y que va por ahí él sin el espíritu, pero con el afán, mucho afán diría yo, de cumplir con esa ley. Y logró un estatus en su tiempo que era admirable para muchas personas y que decían, oh, pues ¿quién podrá orar como ellos? ¿Quién podrá diezmar como ellos? Porque estaban analizando minuciosamente hasta dónde deben diezmar. Eso era un fariseo. No podía faltar nada de su diezmo.
Era muy importante. Y es importante. Claro que es importante diezmar. Y claro que ellos lo cumplían al pie de la letra. ¿Qué decir del ayuno? ¿Recuerdas el fariseo que estaba orando ahí junto al publicano que citamos la semana pasada? Yo no soy como ese publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana. Y mire, le explico. No es un asunto de cantidades. Exactamente. No es que entonces si ahí dice que esa persona ayuna 2 veces a la semana, bueno, pues si nuestro estatus tiene que ser mayor que el de los fariseos, pues entonces voy a ayunar 3 veces a la semana y ya, y lo apunto y lo cumplo y ya, Señor, ya cumplí. No, no, no es así. El asunto es el de siempre. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo caminas con Él? A lo mejor ayunar una sola vez es suficiente. ¿Y cuánto tiempo? Pues eso va en función de tu organismo, de tus fuerzas, de muchas cosas. ¿Me explico? Es asunto del corazón, es asunto de agradar a Dios, no con unas fuerzas de mis obras, de mi brazo de carne, no, sino con mis fuerzas ir a Él. Ahí sí tengo que emplear mis fuerzas para ir a Él y que Él voltee mis ojos a mí, me mire y tenga compasión de mí. Ahí sí tengo que emplear mis fuerzas, pero no para yo cumplir una ley seca externamente. No podría, no podría. Luego entonces, para tener este estándar, para llegar a ese estándar superior a la de un fariseo, esto tiene que salir del corazón. Tiene que ser completamente del corazón y allí es donde Dios interviene. Porque si Él ve, porque Él escudriña el corazón, y si Él ve que usted está empleando a fondo su corazón, buscándolo a Él para obedecerle a Él, Dios va a voltear a verlo a usted. Sí. Pero no sin pasar por este propósito de que en ese intento de que usted vea la ley antes de tener a Cristo Jesús, antes de estar en su presencia, usted va a ver esa ley y va solamente a entender una cosa, que usted está grandemente necesitado, que usted no puede cumplir la ley, que usted en sus fuerzas no puede hacer nada. Nada para agradarle a Dios, para caminar con Él, para vivir su ley moral. No se puede en las fuerzas del hombre. El hombre tiene que reconocer desde dentro de sus entrañas su necesidad. Y para poder conocer esto, es menester que el hombre se vista, se cubra, se inunde de humildad y vaya a Dios y le diga, Señor, yo no puedo cumplir tu ley. No puedo, soy una persona necesitada. Soy pobre de espíritu, necesitado de ti. Un pobre es alguien necesitado, alguien que realmente reconoce su magna necesidad de Dios. En esa condición, en esa forma, la persona tiene que ir de rodillas y decirle, mira Señor, ya intenté por allá, ya fui por acá, ya la regué allá y anduve en esto y en esto y en esto otro y lo único que he logrado es alejarme de ti, es sentirme sucia, sucio, indigno, lejos de ti, frustrado. Sí, en parte, ese es el objetivo de la ley, para que volteemos a Él y podamos agarrarnos de Él. Y entonces cumplir con la ley moral de Dios. Ese es su propósito sublime. Si tú te fijas, esa misma ley nos está ayudando, nos está direccionando para que vayamos a Él y que no sigamos ese camino de fariseos y de recetas y de anotaciones y de compendios en un esfuerzo humano, inclusive corrompido, de cumplir
que terminó en una frustración completa. No. Por eso Él vino y cumplió y nos mostró el camino, pero además nos dejó su Santo Espíritu. No vino a anularla, no vino a abrogarla, no vino a quitarla, a romperla, no, vino a cumplirla. Y para que el cristiano, en las fuerzas de Dios, la cumpla completamente. Quiero darle una conclusión para ir terminando, en la cual radica, digamos que, lo más medular de esto. El Señor Jesucristo cumplió la ley moral de Dios y la consumó. Y si Él la cumplió, Él ha tenido el cuidado, sumo cuidado, de dejarnos la forma al cristiano o al que se está acercando de manera seria para buscarlo en humildad, como dijimos, para que ese cristiano la cumpla. Y uno de las descripciones, a mi manera de ver, ¿verdad?, de decir que nosotros podemos cumplir esa ley de Dios gloriosa, está descrita, está explicado, digamos que el secreto de esto. ¿Cómo es que el cristiano puede cumplir la ley de Dios? Porque no puede existir un solo cristiano genuino, bíblico, que no cumpla. Todos cumplen, todos cumplimos. Pero no puede haber uno que esté separado de eso. Y para eso yo le recomiendo, lea usted el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Ese capítulo de oro, diría yo, en donde podemos descubrir y donde se está describiendo con sumo cuidado qué cosa tiene el cristiano. Ya lo dije con anterioridad, pero ahí lo puede usted revisar y volver a leer una y otra vez y poder entender que ahí está todo el secreto, toda la forma. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo declaró: es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo ascienda para que yo les mande a otro consolador. Ese consolador está en el corazón, en lo más íntimo del corazón del cristiano. Y ese es el sentido, esa es la forma, ese es el medio que hace posible que un cristiano cumpla con la ley moral de Dios. Eso es. Yo le invito que cerremos nuestros ojos y meditemos en esto. Te buscaré con todo mi ser. Te buscaré con todo mi ser. Te
Solamente una persona en humildad y en reconocimiento de que no puede cumplir con la ley de Dios si no recurre a ti. Solamente así, suplicándote y reconociendo su grande necesidad de ti, como ese pobre de espíritu. Esa persona es candidata a que el Espíritu Santo venga a morar en su corazón. Ese milagro excepcional ocurrido en esa persona es lo que hace totalmente posible que la persona corra en sus mandamientos, que la persona se deleite en sus mandamientos, que la persona abandone su maldad, su vanidad, su mundanalidad y se agarre de ti para siempre. Se agarre de una ley moral continua, perfecta, santa, poderosa, eterna, hecha para darle una directriz sin lugar a ninguna duda de agradarte a ti. Señor, yo te suplico que hables a nuestros corazones, que hables hoy al que está ahí conectado, que está deseoso de saber cómo, que lo conduzcas ahí en Romanos 8 y entienda en lo profundo de su corazón, que clame a ti, tu Espíritu Consolador, llegues a su corazón y mores, no un toque, sino que pases a morar en su corazón. No un toque emocionalista, no una situación de domingo, no un cristianismo de receta de 2 horas, de abstención dominical, no, sino que ese morar de ese Consolador Santo en esa persona va a producirle un deleite caminando en tus mandamientos. Señor, cuánto te agradecemos por tu palabra. Bendito sea tu grande nombre, porque solamente un Dios tan grande, tan misericordioso, tan poderoso puede transformar a un pobre de espíritu en un limpio de corazón, a alguien que necesita de ti, en uno que tenga hambre y sed de justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga mucho. Dios lo guarde. Pueda usted dedicar el resto de este día un momento solemne en leer la Escritura, en leer ese capítulo y buscar de Dios con todo su corazón. Le amamos mucho. Que Dios lo guarde. Buenas tardes.